El doctor Cabrera, es un médico cirujano egresado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, especialista en medicina de emergencias y desastres por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en gestión de los servicios de salud por la Universidad César Vallejos, egresado del doctorado de salud pública en la UNAP. O sea, es doctor también el doctor Cabrera. Coordinador docente del residentado de Medicina de Emergencias y Desastres de la Facultad de Medicina Humana de la UNAP. Miembro de la Sociedad Peruana de Emergencias y Desastres. Jefe del Servicio de Emergencias del Hospital 3 Iquitos de Salud. Médico asistencial de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Loreto. Y aparte de eso, un buen médico, muy humilde, muy humano, siempre está atento a cualquier eventualidad. Siempre, si alguien le conoce, tiene su número, ahí tal, le puede llamar, doctor. Con confianza. Con confianza. Mientras vamos preparando su tema, así es, carismático, tromboembolismo pulmonar en emergencia. Quizás algunas personas que están acá presentes no conocen mucho el tema, pero es un tema también muy común que observamos en emergencia y que muchas veces son subdiagnosticadas, ¿no? Se pasan como cualquier otra enfermedad, van de frente a UCI muchas veces, y ahí está el doctor Cabrera para poder actuar en el medio. Ajá, a ver. Pero no veo. A ver. Ya. Entonces le dejo con el doctor Cabrera un aplauso nuevamente. Ok. Hola. ¿Se escucha cuando pongo acá? ¿Sí? A ver, bueno, buenas noches ya con todos. Mi agradecimiento al comité organizador, del cual soy parte en este momento, a la directiva del Consejo Regional, por haber considerado mi presencia para este tema. Sí, Nelson, compadre, vuela esto. Sí, apaga porque le hace blanca ya. Discrepando un poquito por lo que dijo el doctor Nelson, el tromboembolismo pulmonar no es tan frecuente como quisiéramos para aprender de él. Y lo peor, es tan poco frecuente que se nos pasa, y se nos pasa groseramente en las unidades críticas de emergencia. ¿Sí? El problema es, ya lo escondí, ya me lo quiero llevar. El problema es que justamente llegan, lo vemos, lo pensamos, dudamos, mientras seguimos, tomamos la decisión, el paciente ya no está con nosotros como para seguir dudando. ¿Dónde dice esto? Ya. Vamos a ponernos un caso típico en nuestra comunidad, ¿ya? Es una mujer, 45 años, hipertensa, diabética, previamente asintomática, viene desde Santa Rosa, escapando de los colombianos, ¿ya? Y presenta bruscamente disnea, desaturación y las funciones vitales siguientes: presión arterial 65-35, frecuencia cardíaca 165, respirando 46, saturando 65% al ambiente, tenga oxígeno ambiental. Llega a emergencia con trastorno de conciencia cianótica, llega a PCR, paro cardiorrespiratorio. La paciente está muriendo. Se realiza RCP avanzado, sale a taquicardia sinusal con requerimiento de soporte avanzado de ventilación mecánica y vasoactivos. Hasta ahí, un caso que llega a nuestra emergencia. ¿Qué más sigue con esta señora? Tiene la mala suerte, esos son sus gases arteriales, una acidosis metabólica severa, 14 lactato, un PAFI de 88, una hipoxemia brutal. ¿Sí? Hemograma sin alteraciones, dímero de 6.000. En el EKG, un patrón S1Q3T3, que ya vamos a ver qué significa. Y a la ecovisión se encuentra dilatación de las cavidades derechas del corazón. No necesito que haya ecocardio, basta con un ecógrafo en buen estado para hacer una pequeña ecovisión, nada más.
Y la paciente al rato presenta segundo paro cardíaco sin respuesta hacia la maniobra de RCP avanzada. Fallece a las 4 horas de haber entrado a trauma shock. ¿Han visto ese caso? Han visto un montón de veces. De internos, de estudiantes, de lo que quieran, lo hemos visto. El tema es, ¿qué ha pasado? Que no lo hemos detectado. Y digo, no lo hemos, porque todos lo hemos vivido. ¿Ya? Entonces, ese es el preámbulo para entrar a este tema, que es el tromboembolismo pulmonar, una enfermedad que se da con cierta frecuencia, no tanta como quisiéramos para aprender más de él, pero requiere un alto nivel de sospecha. Tenemos que ser sospechosos. ¿Ya? No podemos dejarnos confundir y ganar por el ahí está. No podemos dejarnos confundir y ganar por la duda y perder la oportunidad de rescatar a ese paciente. ¿Y qué cosa es el TEP? La oclusión de una de las más arterias o arterias pulmonares, o sea, la salida venosa de las arterias pulmonares, ¿sí? Por trombos, que son coágulos sanguíneos formados en la circulación venosa, generalmente desde los miembros inferiores. Entonces, casi en el 80% de los casos vienen desde abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver el detalle de esta condición. Las venas, las arterias pulmonares que salen del ventrículo derecho deberían distribuirse a todos los pulmones, a ambos pulmones, pero estos trombos vienen y los ocluyen acá, en varios sitios, según la condición o la clasificación que vamos a ver en un momento, ¿sí? Entonces, el TEP. Juan Ti, un médico chino, ya lo mencionaba, o sea, no es una enfermedad moderna, ¿sí? Es una alteración de flujo que desde los miembros va a causar mucho dolor y escalofríos. El doctor Virchow en 1845, hace un par de años nomás, los trombos se desprenden por el sistema venoso y a pesar ya formar alteraciones en otros órganos. Los émbolos, ¿qué son los émbolos? Es un fragmento de algún tipo de tejido que viaja a través del torrente sanguíneo, ¿sí? Puede ser sanguíneo por los trombos sépticos, puede ser aéreos cuando no botamos todo el airecito de la jeringa, o a propósito para ver qué pasa lo pasamos. Cuerpo extraño, drogas, polvo, trombos grasos por traumatismos. Líquido amniótico también va a pasar por rotura de saco vitelino. Los cánceres también migran como émbolos. Los parásitos y otros más. Pero ahorita en este momento estamos hablando de generalmente trombos sanguíneos, ¿sí? Pequeños coágulos que salen de los miembros inferiores o de las arterias uterinas, de los vasos uterinos que van a desprenderse. ¿Cuáles son nuestros factores de riesgo? Hay una teoría de Virchow, bastante antigua ya, que refiere a la estasis venosa, la lesión endotelial y el estado hipercoagulable, para que juntos los tres puedan lograr la obstrucción masiva del vaso o submasiva o según las clasificaciones que vamos a ver en un momento. Hay varias condiciones. Este cuadro no lo van a ver muy claro seguramente desde ahí, pero en las diapositivas van a estar para que lo tengan. Con factores de riesgo alto, en fractura de miembros inferiores, hospitalización cuando hay problema cardíaco, en problemas de cadera o rodilla, también en otros problemas como la cirugía artroscópica, el riesgo es moderado, y un riesgo leve, que es la inmovilidad por estar sentado en viajes prolongados, de lo que hablábamos hace un rato. ¿Se acuerdan de la señora que venía de Santa Rosa? Entonces, el tabaquismo es un factor asociado bastante fuerte. La cirugía artroscópica también hemos visto hace un rato que sí es parte importante para el desprendimiento de pequeños coágulos que van a recorrer todo el tronco circulatorio. Fractura de cadera, fácilmente desprende trombos. Los infartos de miocardio, las lesiones cardíacas, las lesiones medulares
por la postración que producen y por la propia inflamación que llegan a producir, también las transfusiones sanguíneas, que sabemos que no son solamente el ABO, no son solo los únicos elementos o factores, los grupos o factores que se van a encargar de ver la compatibilidad sanguínea. Y esto es uno de los factores más importantes, las varices, sobre todo en personas mayores con sobrepeso que desarrollan esas varices con bastante frecuencia y son formadores de trombo por la estasis en el flujo sanguíneo. No fluye rápido y por lo tanto da tiempo a que se formen trombos. El catéter venoso central o algunos otros catéteres que se usan a largo tiempo, las secuelas de isquemia cerebral por la postración y por la propia lesión, la insuficiencia cardíaca, el corazón está sufriendo, la obesidad, el cáncer, la edad avanzada, más de 70 años, 70, 75, dice la teoría, y los viajes prolongados. Hace un rato estamos reiterando y recalcando ese tema. ¿Cómo se da este problema? Todo empieza por la obstrucción, ¿sí? La obstrucción me va a llevar a una dilatación del ventrículo derecho con insuficiencia de la válvula tricúspide. Aumenta la tensión de la pared del ventrículo derecho, hemos visto que se hincha, se distiende, y por lo tanto activación neurohormonal inflamatoria. Hasta ahí el riesgo es bajo y riesgo intermedio bajo, no se ve mayor compromiso sistémico. Pero la inflamación continúa y aumenta la demanda de oxígeno por este exceso de trabajo. Va a haber un cortocircuito intrapulmonar arteriovenoso y va a llevar, por ese sobreesfuerzo y por la falta de vascularización, a isquemia del ventrículo derecho con lesión hipóxica. Ya llegamos a riesgo alto con la perfusión, cuando la perfusión coronaria del ventrículo derecho no es suficiente, se va al suelo y pierde, y la presión arterial sistémica cae, el gasto cardíaco cae, la precarga del ventrículo izquierdo cae porque ya no le llega al ventrículo izquierdo la cantidad de carga o sangre que necesita. Y por lo tanto, ¿por qué? Porque ha disminuido el gasto del ventrículo derecho por obstrucción. Y por tanto, el paciente entra en falla cardíaca, en shock obstructivo. ¿De dónde viene generalmente? Ya dijimos, miembros inferiores o vasos uterinos, en caso de las damas, ¿no? Venas prostáticas, uterinas, renales, 90-95% del plexo profundo de los miembros inferiores. Eso está definido y es lo más frecuente. Ahora, la tromboembolia pulmonar es el tercer problema vascular después del Zika, del infarto de miocardio y del SB, las isquemias o hemorragias cerebrales. Está más relacionada con una mortalidad aumentada en personas con 75 años o más, cáncer, insuficiencia cardíaca y EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuando el pulmón está hiperinsuflado y va a alterar la dinámica intratorácica. Normalmente 339 a 115 casos por 100.000 habitantes anual global en todo el mundo. En Estados Unidos dice que hay más de 300.000 muertes al año. Y en un estudio de 6 países europeos del 2004, ¿sí? 370.000 muertes anuales en una población de 454 millones de habitantes. Como le dije, no es muy frecuente y lo más triste de esto es que la gran mayoría de su diagnóstico se da en el post-mortem, cuando el paciente ya murió. 34% con muerte súbita, 31% cuando ya está a punto de fallecer, 69% de diagnóstico post-mortem. En la necropsia nos damos cuenta que el paciente podría haber sido salvado. ¿Sí? Y nuevamente, incidiendo, cuando veamos estas varices groseras en miembros inferiores y encontremos una falla respiratoria, tengamos al tromboembolismo pulmonar como uno de los problemas diagnósticos en nuestra diferenciación, en nuestro estudio diferencial.
En el Perú, un subregistro escandaloso es lo que se dice a nivel de los estudios, 69, no sé por qué se repite tanto 69, casos por 100.000 habitantes, ¿sí? Pero se calcula que es mucho más, debe ser más o menos el triple. ¿Cómo se presentan estos? Bueno, acá hay un ejemplo de una radiografía donde se ve la corona de Hampton. Todos hemos visto la corona de Hampton, es una opacidad en cuña a nivel pleural, que nos va a hacer sospechar cuando tenemos el cuadro clínico, obviamente. Una joroba de Hampton, no hay una joroba de Hampton sin sospecha, tiene poca importancia clínica. Entonces, dentro de las presentaciones clínicas, tenemos al paciente que tiene todos los otros factores de riesgo, pero nunca ha tenido enfermedad cardiopulmonar previa, ¿no? Entonces tenemos el TEP masivo, ese desgraciado que llega a nuestro servicio, nos gana por puesta de mano. ¿Por qué? Porque el paciente tiene más del 50% de efecto de perfusión, se dice más de 9 segmentos pulmonares obstruidos, hipoxemia grave, disfunción ventricular derecha e hipocinesia global. No es posible que el corazón se contraiga porque está obstruido. No es posible que el corazón cumpla con la sístole adecuada porque está obstruido. Entonces, va a llegar a un estado de insuficiencia cardíaca por estos trombos, como se dan cuenta acá, esta opacidad que obstruye el paso del contraste son los trombos, claramente evidenciado en las arterias que salen del ventrículo derecho. Más del 50%, muerte casi segura, si es que no se actúa en el corto plazo. Hipocinesia global, el ventrículo derecho ya no tiene cómo contraerse, porque está tapado, la salida está tapada. El ventrículo derecho se esfuerza, y eso le va a llevar a una insuficiencia coronaria también en ese ventrículo, porque el esfuerzo no es compensado por la perfusión coronaria que requiere. Y por lo tanto va a llegar a isquemia del músculo ventricular derecho. Igual pueden ver acá claramente algunas imágenes de trombos que evidentemente están obstruyendo el lecho vascular cardiopulmonar. ¿En qué medida? Bien difícil definirlo. En la sala de emergencia llega shock trauma de cualquiera de los 3 hospitales de acá de Iquitos, bien difícil definir cuánto está obstruyendo, pero hay condiciones en las que te dice, el T masivo te va a llevar shock, el T masivo te va a llevar la hipoxemia severa, el submasivo es un poco más fácil de manejar, pero te va a causar disnea, te va a causar cierta hipoxemia que te responde a oxígeno a bajo flujo, pero el TEP masivo, ese es grosero y podemos ayudar si lo pensamos. El problema está en que no lo pensamos. Muchas veces nos gana por la falta de experiencia o porque no hemos visto los casos. Viendo un caso, generalmente se nos queda. Y esto submasivo, este TEP submasivo, generalmente cuando no hay enfermedad pulmonar previa, ¿no? El paciente está estable, con presiones aceptables, a pesar de que la obstrucción vascular es más del 30%. Pero sin embargo, el resto de pulmón el resto de vasos pulmonares que están libres puede compensar la obstrucción. Y el TEP no mayor, que es el más benigno de todos, la obstrucción pulmonar es menos del 23% y la hipoxemia no es refractaria y no hay disfunción del ventrículo derecho, es mínimo. Lo obstruido no bloquea totalmente el paso de sangre por las vías alternativas de las mismas arterias pulmonares. Nuevamente, ¿cómo sé yo que está en 50% o está en 23%? No lo sé. En ese momento no lo sé. En ese momento yo lo asumo, lo sospecho. ¿Por qué? Por el cuadro clínico. El cuadro clínico yo tengo claro que si está en más del 50% me va a llevar el shock. Me va a llevar una hipoxemia grave inmediatamente. Entonces, ante eso hay que pensar en tomar medidas. Y menos pues el TEP menor, ¿no? Que nos lleva a, según las sospechas clínicas,
el paciente está estable, muchas veces pasa desapercibido este tromboembolismo menor, porque el ventrículo derecho inclusive está normal. Esta es una foto de unas gamografías que nos muestra la perfusión, o sea, cuánto llega a perfundir en los pulmones cuando hay un TEP. Si nos damos cuenta, acá no lo vemos al pulmón izquierdo, acá casi no lo vemos al pulmón derecho, entonces la obstrucción es amplia en ambos casos. No es como acá que sí se está viendo la perfusión de ambos pulmones. ¿Sí? Lo que había hablado hace un rato, este es un resumen básico de lo que habíamos hablado hace un momento sobre las clasificaciones clínicas. Ahora, lo que les decía, el TEP masivo me va a llevar inestabilidad clínica. ¿Y qué quiere decir inestabilidad clínica? Fácil. Ese que nos va a llevar al paro cardíaco, que va a necesitar reanimación cardiopulmonar, el shock con una presión sistólica menos de 90 y vas a necesitar vasopresores, noradrenalina, dobutamina, vasopresina, etcétera, para conseguir una presión decente, una presión adecuada de buena perfusión. Hipoperfusión sistémica. ¿Cómo veo en este paciente? La hipoperfusión sistémica, el lactato está en el cielo, se han dado cuenta, está en 14. Hipoperfusión sistémica, oliguria, alteración mental por hipoperfusión. ¿Sí? ¿Qué más voy a ver? Piel fría, cianosis periférica. Todas esas manifestaciones clínicas me van a decir que ya estoy en shock. ¿De qué tipo? Si estoy sospechando en un TEP, el TEP es el clásico ejemplo de shock obstructivo. Así es simple. Y la hipotensión persistente, a pesar de todo lo que hemos hecho, ¿ya? Y que no está causada por problemas cardíacos previos como arritmia, hipovolemia o shock séptico. Entonces, ¿cómo lo sospecho? El diagnóstico. No existe una prueba aislada en shock trauma. Eso estamos hablando ahorita. No estoy hablando de que cuando ya tengo en un laboratorio grande de perfusión pulmonar, ahí yo puedo tener todos los diagnósticos, con nombre, apellido, hijos, amantes. No. Entonces, estoy hablando del paciente que llegó a mi trauma shock y que tengo necesidad de saber qué más hay acá. No existe una prueba aislada, sola, que me diga, este es un TEP. Está la sospecha clínica, está las manifestaciones laboratoriales y está lo que vamos a encontrar. Varios factores. El dímero D, por ejemplo. ¿Siempre tenemos dímero D en nuestros hospitales? No, ¿no es cierto? Hay veces que sí, hay veces que no. Generalmente se eleva donde hay trombos. Tiene alto valor predictivo negativo. Quiere decir que cuando no hay dímero D elevado, generalmente es porque no hay tromboembolia. Pero poco valor como valor predictivo positivo. Estas señoras que estaban acá, ¿dónde están esas piernitas? ¿Ustedes creen que si les hago un dímero D a estas pacientes, no va a salir positivo? Sí va a salir positivo, tiene trombos ya fijos ahí, permanentemente. Entonces, un dímero D alto ahí no me va a decir que sí, tienes tromboembolismo pulmonar. No, hay que pensar claramente, ubicarnos en el contexto del paciente para tomar la decisión. Por eso dice, el dímero D es útil para descartar, pero no confirma necesariamente el cuadro. Hay que asociarlo a los valores clínicos y a la manifestación. Dímero D se pide, electrocardiograma se pide y las escalas de probabilidad diagnóstica, que son dos, que ahorita lo vamos a ver. Pruebas de imágenes, ecografía Doppler venosa, por Dios, en mi hospital para pedir una ecografía Doppler tiene que caerle bien al ecografista para que tenga los adicionales, o decirle al señor que no se muera en 3 semanas que le va a tocar su prueba de eco Doppler, ¿ya? Por favor no te mueras y esperas. Entonces, no hay forma de que me ponga exquisito para decir que voy a hacerle su eco Doppler, pues yo soy fino, pues, ¿ya? No, este es un caso de vida o muerte. No se olviden, más del 60%, más del 40% sabemos que ha tenido
cuando le rajan el pecho y vemos los trombos en las venas, en las arterias pulmonares. Angiotomografía. ¿Qué pasa si son las 3 de la mañana? En mi hospital a las 3 de la mañana no hay tomógrafo. El tomógrafo hay, el tomografista no hay. Hay que traerlo. Y en el tiempo que demoro en traerlo, ya se me ha muerto 3 veces, ¿no? Entonces, hay cosas que, o sea, el detalle de este tema ahora es que tomemos decisiones rápidas ante la sospecha, ¿ya? Después nos ponemos exquisitos, cuando ya está bien, nos ponemos exquisitos, nos ponemos a hacerle todos los exámenes, y le hacemos hasta lectura del cigarro, lo que quieran después, ¿no? Entonces tenemos escala de Wells, que me va a decir la probabilidad clínica de complicaciones, alto, medio, bajo, ¿sí? La probabilidad clínica de que sea, tromboembolismo pulmonar, alto, medio, bajo, según lo que vemos ahí, las características que vemos ahí. Embolia previa, frecuencia cardíaca más de 100, cirugía con inmovilización. La falta de movilidad es importante, hemoptisis, cáncer activo y otros signos clínicos de trombosis venosa profunda, por ejemplo, los miembros inferiores. Sacamos la consideración acá y vemos si es probable o improbable la presencia de tromboembolismo pulmonar. O tenemos otra escala, la escala de Ginebra, en la que vamos a ver si la embolia pulmonar igual es probable o improbable. ¿Cuál de las dos? La que mejor nos acordemos, porque en ese momento vamos a, como todos los colegas que han expuesto, dice, busquen en su celular, el primero que aparezca, con eso te guías y nos va a servir, porque nos tiene que servir para definir qué vamos a hacer. Tomografía computarizada. Esto es muy bonito, muy fácil de realizar, siempre y cuando tu paciente ya no haya hecho paro. No se olviden que el paciente que hice generalmente vienen en inestabilidad hemodinámica, cuando es un TEP masivo. En inestabilidad hemodinámica, sacarlo a tomarle una tomografía ya es un riesgo, porque lo vas a sacar ventilado, ¿no? Acompañado de empujando con noradrenalina, vasopresina y un montón de medicamentos para sostenerlo. Pero la angiotomografía sí nos muestra más claramente las obstrucciones, los trombos que van a obstruir el paso de la sangre hacia los pulmones y por lo tanto van a dilatar el ventrículo derecho porque no puede pasar. La angiotomografía nos muestra esto, el trombo, aquí está, los trombos. Evidentemente, cuando el contraste se ve limitado en ciertas zonas. ¿Sí? Está excelente, muy buena medida, ¿no? Pero, como les dije, la tomografía nos puede servir en nuestros hospitales. Sí va a haber, vamos a poder tener la opción, pero contrastada. Ahora, acuérdense que la tomografía contrastada, ¿qué nos dicen nuestros tecnólogos? El tecnólogo te frena así en una. No, si tiene más de 1.5 no pasa, se fregó, y si está posparo, les garantizo que ese riñón ya está con falla y ya tiene más de 2 de creatinina y no te la va a hacer. ¿Ya? No te la van a hacer simplemente, o sea, hay que tener en cuenta ciertas condiciones de trabajo en crisis. Esto es trabajo en crisis. Y el signo de McConnell, que es sobre todo para las ecocardiografías, en la que habla de asinesia, la pared libre del ventrículo, que no se puede contar, está grandazo, está bombada, no se mueve, toda la cavidad derecha, pero el ápex, la punta, sí puede moverse, porque ahí no está la obstrucción. ¿Sí? 77% de sensibilidad y 94% de especificidad. O sea, es más fácil decir que si no hay eso, no es, ¿no? La especificidad. Y como podemos ver nuevamente acá, este es el ventrículo derecho. Enorme, gigante. Normalmente en nuestro corazón, ¿cuál es más grande? Es el ventrículo izquierdo, es el ventrículo de la fuerza, ¿no? El que mete la fuerza para llegar a la circulación sistémica. En este caso, el ventrículo derecho está gigante. ¿Por qué? Porque está dilatado, no está más fuerte, está dilatado porque está obstruido el flujo sanguíneo. ¿Con qué me hago mi diagnóstico de diferencial? Definitivamente en los estados de shock, el infarto de miocardio, disección aórtica, taponamiento, hemorragia masiva, sepsis, infecciones, etc. A nivel de disnea,
La disnea, el asma bronquial, importante, la obstrucción, que hace un poco habló Percy, la obstrucción bronquial, el ARTS, que también tenemos acá, coronavirus, leptospira, lo que se les ocurra, cualquier tipo de ARTS. Y el edema agudo de pulmón, probablemente secundario a una falla cardíaca. Ahora, el dolor, porque les duele, si hay dolor, puede estar asociado a neumonía, neumotórax o fracturas costales. Una neumonía evidente acá en el lado derecho, neumotórax, tenemos el muñón acá porque está con un gran neumotórax en el lado derecho. También en las fracturas costales que estamos viendo acá, producto de un maltrato conyugal, las mujeres nos han pegado. ¿Ya? También hay hemoptisis en ese paciente. Para el paciente, la neumonía no puede producir hemoptisis, sí, no todo es TB. Los derrames pleurales también, evidentemente también hay, en el derrame pleural hay dolor y hay hemoptisis, puede haber, o en las secuelas TB o en las TBs activas. Evidentemente, como les decía, todo esto es diagnóstico diferencial, pero ante la sospecha hay que actuar pronto. El electrocardiograma tiene un patrón conocido, que es el S1 Q3T3. Quiere decir que en la derivada 1 vamos a tener S, la onda S marcada, que normalmente no hay. Tienes Q en 3, está el Q, primerito el Q, y luego viene el RSQ. Y la T es negativa en 3, S1 Q3T3. Es un patrón que cuando está presente es casi seguro que se trata de un TEP, pero que no es frecuente. Más o menos el 20-25% de casos se da el patrón S1Q3T3. O sea, no quiere decir que solamente eso voy a esperar. Si no hay S1Q3T3, entonces no, pues no es cierto, así no funciona. Después hay una mnemotecnia acá, como pueden ver, trombos, taquicardia sinusal, rotación horaria, ¿ya? La onda P pulmonar, ya saben que es la P picuda. El EKG no necesariamente tiene gran alteración. Bloqueo de rama derecha, esto sí es más frecuente que el S1Q3T3, pero es menos específico. La T invertida de B1 a B4 por sobrecarga de ventrículo, QR en B1. Esto es importante, ¿por qué? Porque hay que ver todos los patrones, todas las cosas que podemos tener en ese momento, en este momento. Ahorita está llegando, ahorita tengo que tener algo para decidir. Todos tenemos, todos los 3 hospitales hay un ecógrafo. Con ese ecógrafo puedo mirar el pulmón, el corazón derecho cómo está. Si está manteniendo el tamaño normal o está dilatado. Puedo tener claramente los patrones electrocardiográficos y el estado de shock del paciente. Y me va a ayudar a tomar la decisión si entro o no lo entro, si lo catalogo como un TEP o no. Porque esperar el límite D, generalmente, si es que hay en nuestros hospitales, va a demorar 1 hora y media. Si no, hay que mandar a la clínica se le va a dar la gana, venir a las 6 de la mañana y hasta terminar eso, el paciente ya se ha muerto 3 veces, ¿no? Entonces, el índice de severidad del TEP también nos va a decir, con todos estos parámetros que estamos viendo acá, edad, sexo masculino, o sea, los hombres somos más frágiles, cáncer, insuficiencia cardíaca, EPOC, frecuencia cardíaca mayor de 110 y todos los otros factores con los puntos que vemos ahí para sacar las conclusiones. Una clase 5 mayor de 125 es un riesgo de muerte alto, más o menos hasta el 25%, 24.5 según el índice de severidad del TEP. Estos cuadritos van a encontrarlos en cualquier revisión para pronóstico del paciente. ¿Qué hago con este paciente? Ya, lo definí como TEP. Me falta sacarle su angiograma, su Doppler, que va a salir unas 4 semanas, pero ya lo definí yo como TEP. Mi dímero D me salió altísimo, salió 6.000. ¿Qué hago? Anticoagulación, para todos los tipos de TEP, está indicado anticoagulación. ¿Con qué? Con la heparina no fraccionada, las de bajo peso molecular, llámese enoxaparina, el fondaparinux, que es otro tipo de anticoagulantes, y posteriormente a la alta se puede hacer un traslape ya a warfarina
o a los inhibidores del factor 10 como el rivaroxaban y todos los de esa familia. ¿Ya? Entonces, la heparina no fraccionada, de todas maneras, en inestabilidad hemodinámica y descompensación inminente, ¿no? Y en pacientes con disfunción renal, deposición de creatinina u obesidad grave presentes. Y si se prescribe las de bajo peso molecular, hay que regular la dosis. Y la dosis de la heparina no fraccionada se ajusta con el TTPA. Ahora, yo no sé si habrá protamina en algunos hospitales. En mi hospital no hay protamina, por si nos pasamos de la dosis de anticoagulación. Entonces, hay riesgos en el no diagnosticar, pero también hay riesgo en el tratamiento. Así que hay que estar bastante definidos en eso. Enoxaparina, 1 miligramo por kilo peso, ya hemos hablado, cada 12 horas es lo que normalmente se da. O 1.5 miligramos por kilo cada 24 horas. Lo mismo tiene la dosis del Fondaparinux, que no lo tenemos acá, no lo he visto nunca, pero está indicado en la última guía. Esta es la última guía del 2023, está fresquita todavía. Y las no fraccionadas se puede usar como bolo inicial y luego con infusión continua, como está indicado. El tratamiento con los antivitamina K, warfarina por ejemplo, ya es a la salida, después de haber resuelto casi todo, hasta alcanzar un INR de 2.5 o entre 2 y 3, que nos va a permitir tranquilidad. Ojo, esto no garantiza limpiar el coágulo. La heparina, warfarina y todos esos medicamentos no me disuelven el coágulo, simplemente hacen que no se formen más, ¿sí? Que no se formen más y que no se me desprendan. Eso es lo que me va a garantizar. Pero no disuelven el coágulo como sí lo hace la fibrinólisis, ¿sí? La trombólisis con altilice, con urosinasa, streptoquinasa o tenecteplasa ahora, se puede usar, sí, para diluir el coágulo y trombólisis para destruir el coágulo y posteriormente para usar, se va a seguir usando anticoagulación convencional. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo que decía antes de pasar este cuadrito, quiero mirar el siguiente. ¿Cuándo voy a trombolizar? Obviamente que si está en falla multiorgánica, está en shock, se está muriendo, lo voy a trombolizar en ese momento, ¿sí? Pero si tengo la opción en un TEP masivo y llega 48 horas después, no quiere decir que no lo voy a trabajar. Podemos trabajar desde las primeras 48 horas hasta los 14 días para trombolizarlo si es que logramos definirlo ya como un TEP masivo con los estudios correspondientes. Porque si ha llegado hasta 14 días quiere decir que ha podido sobrevivir, ha tolerado bien o ha sido adecuadamente manejado o manejada para tolerarlo, ¿sí? La trombólisis sí disminuye el coágulo. La trombólisis sí me diluye el coágulo y me restituye el flujo sanguíneo. Los anticoagulantes no. Los anticoagulantes previenen la extensión del coágulo, previenen la formación de otros coágulos. ¿Y cómo trabajamos acá? Lo que se usa en nuestro hospital es el Alteplase, el activador de plasminógeno tisular, que va a activar el cambio de plasminógeno a plasmina, que es el que va a destruir el coágulo, ¿no? ¿Cómo se usa? 100 miligramos en 2 horas, y eso es todo. Y controlamos, o la alternativa es 0.6 por kilo en 15 minutos, en bolo, así, directo, o en infusión, pero en 15 minutos. El tenecteplase es más rápido, porque también es una sola dosis y es rapidísimo el usarlo. Obviamente que posterior a eso no va a haber ni una sola punzada, ni una sola punción, ni un pinchazo en el paciente, porque su coagulación va a estar tirada al suelo. Y es mejor evitar punciones es mejor evitar funciones que dejar que se nos muera, ¿sí? ¿Qué otra cosa hay? Pacientes con inestabilidad hemodinámica, reperfusión, de todas maneras. Inestabilidad hemodinámica es casi siempre TEP masivo. Reperfusión con fibrinolíticos. Embolectomía quirúrgica, sí, eso no tenemos acá. De pronto en algún momento pueda llegar esa tecnología para poder hacer embolectomía.
El soporte hemodinámico, de todas maneras, desde el shock trauma ya tiene que estar intubado tu paciente si está en shock, ¿ya? Y posterior a la anticoagulación, vas a pasar anticoagulación oral y todo, pero esto es secundario, esto es después. A nosotros nos interesa detectarlo y tratarlo. Riesgo intermedio, anticoagulación. TEP de bajo riesgo, anticoagulación. Solamente te habla de fibrinolisis o trombólisis en los pacientes con TEP masivo o con inestabilidad hemodinámica. Así a secas. ¿Hasta cuándo? Hasta los 14 días, si es que el paciente mantiene una estabilidad que nos permita trabajar adecuadamente. Las contraindicaciones ya tenemos, pues accidentes cerebro, hemorragia cerebral, hemorragia interna activa, HDA, cirrosis, etc. Neoplasma intracraneal, malformaciones arteriovenosas, trauma severo, cirugía última, cirugía ocular reciente, biopsia, inclusive el embarazo te pone como una condición de alto riesgo para trombólisis. Volvemos a este caso. Mujer de 45 años, hipertensa diabética, en deslizador de Santa Rosa, 9 horas sin moverse, es hipertensa, es diabética, tiene todos los factores en contra. 9 horas sin moverse, bruscamente disney de saturación, shock. Esta paciente, por el antecedente de patología cardíaca, de patología vascular y de diabetes, y el tiempo de 9 horas, ustedes han viajado de Santa Rosa acá, no es un asco viajar sentado ahí en el deslizador, 9 horas sin moverte, porque no es como la lancha que puedes caminar y subir y bajar y molestar a los otros pasajeros. No, ahí no, estás metido en tu asiento 9 horas desde que sales de la frontera. Ya, llega a emergencia con trastorno de conciencia cianótica, llegando a PCR, RCP avanzado. Hasta ahí estamos bien. Pero hay que hacer integridad clínica. No puedo esperar encontrar el dímero D alto para tomar decisiones. Integridad clínica. El paciente cuando entra a un área de trauma shock, su primer saludo, ¿qué cosa es? Monitoreo EKG y las funciones vitales, ¿no? Inmediatamente la sospecha tiene que estar. Les repito, todos tenemos un ecógrafo en nuestros hospitales hoy por hoy, en Iquitos, por lo menos en Iquitos. Los gases arteriales, hipoxemia severa y el patrón S1QT3. Ay, señora, ¿no? Ha tenido mala suerte, ¿dónde habrá caído? Que no se ha sospechado, porque este es un diagnóstico de sospecha inicialmente. Y se tiene que sospechar activamente, inmediatamente. En la ecovisión, porque ni siquiera necesito ecocardio, ya les he dicho, con mirarle el corazón y ver la cavidad derecha, voy a ver que el ventrículo derecho es una bolsa gigante, porque no puede expulsar todo, porque está obstruido el paso. Le sigue llegando sangre, pero no puede descargar hacia las arterias pulmonares. Y el paciente, lamentablemente, murió por algo que se podía detectar, tratar con una adecuada sospecha. Esto es algo que se aprende en la práctica. Esto nos ayuda a pensarlo más adelante para cualquier eventualidad, cualquier evento posterior en nuestras unidades. ¿Sí? Acá voy a dejar también la bibliografía de todo lo que se ha sacado. La guía del 2023, como les digo, es la última con la que se ha manejado, pero también se tienen en cuenta los libros de texto importantes como Farreras y las otras revistas de embolia pulmonar de 2024, de este mismo año. ¿Sí? Bueno, espero no haberlos aburrido. Gracias por su atención. Nada más. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Ninguna pregunta? Doctor Cabrera, una preguntita. Si bien es cierto, no es muy común, pero siempre hay que pensar en esta patología. En especial en aquellos pacientes ancianos que están postrados, que tienen cáncer, incluso en aquellos que han tenido una fractura. Porque se ha visto casos de personas jóvenes que se han accidentado, se han fracturado el fémur y han llegado y han hecho dificultad respiratoria, ¿no? Entonces fallecen incluso en las primeras horas, y por eso es importante que
al toque hay que sospechar, pensar en eso y actuar inmediatamente. Doctor, en la zona, bueno, en la región Loreto, en los hospitales, se usa más la anticoagulación, no se hace la fibrinólisis, o se está haciendo. ¿Cómo es más o menos el manejo acá según su experiencia? A ver, los 3 hospitales, las clínicas, tienen alteplase, tienen activador preaminógeno tisular para fibrinólisis. Sí se puede hacer, y tiene toda la razón, o sea, tienes que sospecharlo. ¿Ya? Es un alto nivel de sospecha para dirigir tu investigación hacia lo que quieres. Porque si nos quedamos simplemente con que ya pues se cayó, o está infartada, o algo más, o ha sido brujería, no hacemos nada, ¿no? Entonces, hay que sospechar para ayudar al paciente, ¿sí? Yo les agradezco su atención, sinceramente, y espero que cualquier novedad estamos atentos a su...